Hola, buen día. Mi nombre es Lidia Abigail Contreras López. Soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, con el número de cuenta 420077738. El nombre del reto se llama Elabora un video, para la asignatura Dictamen a los estados financieros de la licenciatura en Contaduría a cargo del profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. En este video les voy a explicar una práctica de métodos de evaluación de inventarios, también conocidos como tarjetas de almacén. Para ello, daré una pequeña introducción. Las tarjetas de almacén contablemente es el documento donde se registran las salidas y entradas de mercancías del almacén. Dentro de la misma se puede llevar un control del costo del producto dependiendo del sistema de evaluación de inventarios que la organización económica utilice. Para ello existen tres métodos: el método PEPS, el método WEPS y método promedio. Como vayamos viendo cada método, daré un pequeño resumen de cada método. Comencemos con los datos. Nos dice que el 1 de enero de 2022 hay un inventario inicial de 2,000 cartuchos a 39 pesos cada uno. El 2 de enero de 2022 hay una compra a crédito de 10,000 cartuchos a 41 pesos masiva. Para el 2 de febrero de 2022 hay una rebaja de 1 peso por cada cartucho de la compra anterior. Para el 3 de febrero de 2022 se envían a producción 8,000 cartuchos. El 4 de marzo de 2022 hay una compra a crédito de 16,000 cartuchos a 43 pesos masiva. Para el 5 de abril de ese año se pagan fletes por la compra anterior por 20,800 masiva. Para el 6 de mayo de 2022 se devuelven 200 cartuchos de la compra anterior. Para el 7 de junio de 2022 se envían a producción 15,000 cartuchos. Para el 10 de julio de 2022 se envían a producción 4,000 cartuchos y para el 8 de agosto de 2022 se envían a producción 300 cartuchos. Iniciemos con el método PEPS. Este método es un método de inventario que se basa en primeras entradas, primeras salidas. Con esto nos referimos que las mercancías que inicialmente fueron adquiridas son las primeras que van a ser vendidas. Aquí tenemos un ejemplo de una tarjeta de almacén. Para ello viene el artículo, en este caso son los cartuchos, y el método va a ser por método PEPS. De acuerdo a los datos mencionados anteriormente, el primero de enero de 2022 hubo un inventario inicial de 2,000 cartuchos a 39 pesos cada uno. En esta parte donde dice factura, número de remisión, número de orden, aquí va como que el concepto, si fue compra, fue una venta, fue un consumo, rebajas, etc. Entonces le ponemos inventario inicial. Como fue inventario inicial, va a ser en existencia, son 2,000. Su precio unitario son de 39 pesos. Para ello tenemos en ese momento un saldo de 78,000. Para obtener ese saldo lo que hacemos va a ser multiplicar la existencia de dichos artículos por el precio unitario. El segundo dato que nos da es una compra a crédito de 10,000 cartuchos a 41 pesos masiva. Entonces, la fecha es el 2 de enero de 2022, fue una compra. Como fue una compra, entra artículos al almacén, entonces son 10,000. Para ello vamos a sumar la entrada con el inventario inicial que teníamos y en este caso nos da 12,000. El precio unitario nos dice que es de 41 pesos. Como fue una entrada, se pone en el lado del debe. Para ello multiplicamos los 10,000 cartuchos por el precio unitario, que son 41 pesos, y tenemos un saldo de 488,000 pesos. Para ello vamos a sumar el saldo anterior con el debe de esta compra. El tercer dato nos dice que el 2 de febrero de 2022 hay una rebaja sobre la compra anterior. Entonces, como es rebaja, pues la existencia sigue siendo 12,000 pesos. Y su precio unitario baja a 40 porque nos dice que bajó 1 peso. Para ello va a haber 10,000 pesos relacionada con la compra. Para ello va a salir
y tenemos un saldo de 478,000 pesos. Aquí lo que hicimos fue restar el saldo anterior de la compra menos la rebaja. Nos dice el siguiente dato que el 3 de febrero de 2022 hubo un consumo de 8,000 cartuchos. Entonces recordemos que este método son primeras entradas, primeras salidas. Como en sí, nuestra primera entrada fue el inventario inicial, son los 2,000 artículos. Para ello se va a quedar con un precio unitario de los 39 pesos, que fue el costo unitario del inventario inicial. Entonces, ya en esta parte ya quedó como saldada o ya quedó así. Y nos faltan otros 6,000 cartuchos para llegar a los 8,000. En este caso, son 6,000. Entonces, este se va a quedar con el precio unitario de los 40 pesos que fue sobre la rebaja. Vaya. Entonces, en existencia, vamos a tener, como fue una salida, un consumo se reduce a 10,000 y después de esos 10,000 hubo otro consumo de 6,000 cartuchos y queda a 4,000. Entonces, multiplicando los primeros cartuchos que entrarán con su precio unitario de 39 pesos, el haber va a quedar multiplicado los 2,000 por 39,000, que nos da 78,000. Vamos a tener 400,000 pesos de saldo. En el caso de los 6,000, que con su precio unitario queda de 40 pesos, su haber queda de 240,000 y su saldo de 160,000 pesos. El siguiente dato nos dice que el 4 de marzo de 2022 se compraron a crédito 16,000 cartuchos a 43 pesos más IVA. Entonces, fue una entrada 16,000 pesos. Recordemos que estos se suman. La existencia son 20,000 pesos. Nos dice que un precio unitario de 43 pesos. Y en el debe nos queda 688,000 pesos. Y para su saldo va a aumentar y va a ser de 848,000 pesos. El siguiente dato nos dice que el 5 de abril de 2022 se pagan fletes por la compra anterior por 20,800 pesos más IVA. Entonces, en existencia se va a quedar igual porque es un flete, vaya, ¿no? Y entonces el precio unitario va a quedar, bueno, en este caso el precio unitario lo vamos a sacar de acuerdo a cuánto pagaron por los fletes. Y en este caso fueron 20,800, y para sacar su precio unitario lo que hacemos, vamos a dividir lo que sacamos de la compra anterior del debe más los 20,800, y eso lo vamos a dividir entre los 16,000 cartuchos que se compraron, lo cual nos da 44.30 de costo unitario. Y aquí pues ya no vamos a multiplicar porque ya aplicamos los 20,800 y el saldo queda de 868,800. El siguiente dato nos dice que se devuelven 200 cartuchos de la compra anterior, es decir, de los 16,000. Entonces 200 y en existencia queda pues 19,800. Para el precio unitario, aquí lo que vamos a hacer va a ser sumar el debe de la compra de los 16,000 cartuchos más los fletes, y eso lo vamos a dividir entre el haber y después lo vamos a dividir entre los artículos que entraron y que se devolvieron, en este caso los 16,000 y los 200 cartuchos. Para ello vamos a sacar los 8,600, vaya, para sacar el costo. En este caso, como vemos, lo sacamos de los 200 artículos que salieron por el costo medio. Este costo medio se va a obtener de la compra. ¿Por qué? Porque se están devolviendo.
Entonces, con el saldo queda 860,200 pesos. Después nos dice que el 7 de junio de 2022 hubo un consumo de 15,000 cartuchos, pero recordemos, son primeras entradas, primeras salidas. Entonces, retomando, 4,000 cartuchos son de acá, de los 12,000. Entonces, va a quedar con un precio unitario de 40 pesos. Para el caso de los 11,000, para completar los 15,000 cartuchos, va a quedar con un precio unitario de 44.3165. Es decir, ya se acabaron los primeros cartuchos que entraron, vaya. Y entonces nos vamos a quedar con el precio unitario de 44.3165. Ya que tenemos costos diferentes, va a cambiar, pues vaya, el haber y el saldo. Entonces, de los 4,000 cartuchos, van a quedar con 40 pesos, queda su haber de 160,000. Y de los 11,000 cartuchos a 44.3165 queda 487,481.0. Y para el saldo de ese consumo de 15,000 cartuchos queda con 212,718.99. Por último, existen otros dos consumos. El penúltimo es del 10 de julio del 2022 con 4,000 cartuchos. Como aún nos sobran aquí, agarramos 15,000 cartuchos, nos quedan 4,800 cartuchos. Entonces, en existencia van a quedar 800 cartuchos. El precio unitario va a ser de los 44.3165. El haber queda con 177,265.82 y su saldo 35,453.16. Y su último consumo fue del 8 de agosto de 2022 con 300 cartuchos, los cuales aún nos quedan aquí. Y son 500 cartuchos. Igual, vamos a agarrar el mismo precio. Su haber queda con 13,249.94 y su saldo con 22,158.23. Este es el método PEPS. Ahora vamos con el método WEPS. El método WEPS, para este método, el costo de venta se determina utilizando el precio de compra de las últimas unidades que ingresan al inventario, de modo que las primeras en entrar se les da salida al último. Igual que la tarjeta anterior, tenemos artículos, método, y bueno, aquí el método cambia, va a ser WEPS. Comencemos de nuevo con los mismos datos. Nos dice que el inventario inicial va a ser de 2,000 pesos. Así hacemos el mismo procedimiento de que el precio unitario es de 39, multiplicamos. La compra pues fue de 10,000 cartuchos. Entonces, en existencia pues se van a sumar porque es una entrada al almacén, quedan 12,000 pesos. 41 pesos del precio unitario. Queda con un debe de 410,000 pesos y su saldo va a ser de 488,000 pesos. Ahora, las rebajas sobre compra anterior nos dice el dato que es de 1 peso igual. Entonces queda igual con 12,000 cartuchos, se le va a bajar 1 peso al costo unitario. El debe pues va a ser de la compra que se había hecho, que son los 10,000 cartuchos, y quedamos con un saldo de 478,000 pesos, restando el saldo anterior con el haber de este dato. Para el 3 de febrero se envía a producción 8,000 cartuchos. Entonces aquí ya vamos a restar la salida y nos queda 4,000. Como lo explica anteriormente, pues aquí en este método dice últimas entradas, primeras salidas. Entonces el precio
el precio va a ser de las últimas unidades que ingresaron. En este caso fue de 40 pesos. Y quedamos con un saldo de 320. Bueno, el saldo es de 158,000 pesos. Para el siguiente dato nos dice que el 4 de marzo de 2022 hay una compra de 16,000 cartuchos. La existencia va a aumentar a 20,000 cartuchos. El precio unitario es de 43 pesos. El debe, multiplicando las entradas con el precio, va a ser de 688,000 y el saldo va a aumentar. En este caso va a ser 846,000. El siguiente dato va a ser flete sobre compra anterior del 5 de abril de 2022. Igual como el caso anterior, las existencias van a quedar con la compra anterior, 20,000 pesos. Y el precio va a ser el mismo método, que vamos a sumar la compra con el debe, porque el flete se hizo por 20,800 y eso lo vamos a dividir con los artículos que entraron a nuestro almacén. Para ello, el saldo va a ser de 866,800. El siguiente dato nos dice que pues igual se devolvieron artículos sobre la compra anterior, fueron 200. La existencia disminuye, va a ser de 19,800. El costo medio lo vamos a agarrar de las últimas entradas. Y para ello, el costo unitario va a ser el mismo caso del método anterior. Sumar el debe de la compra, del flete, restarlo con el haber y eso dividirlo entre la resta de la compra y sobre la devolución. Entonces aquí los 8,600 va a ser la multiplicación de los 200 por el precio unitario, que son 43 pesos, y nos da un saldo de 858,200. Y aquí hay un envío a producción. Recordemos que son 15,000. Aquí va a disminuir la existencia, queda en 4,800. El precio unitario fue de la devolución que se hizo, en este caso 44,3165 pesos. El haber queda con 664,746,84 y tenemos un saldo de 193,453,16. Para el envío a producción tenemos otro el 10 de julio del 2022. Van a ser recordemos que son 4,000 cartuchos. Entonces aquí pues como son nada más nos va a quedar pues un poco de artículos, porque ya mandamos a un precio unitario del consumo anterior. Entonces los primeros van a ser de 800 pesos, la existencia va a disminuir a 4,000 pesos. Aún queda con con la devolución que se hizo de 44,31,65. Su haber va a ser de 35,453,16 y un saldo de 158,000 pesos. Para el otro son los 2,000 cartuchos, la existencia disminuye a 2,000 y pues vamos a agarrar los 40 pesos de la compra, de la rebaja que se hizo. Hay un haber de 80,000 pesos y un saldo de 78,000 pesos. Por último, los 1,200, la existencia baja a 800. Pues aquí vamos a agarrar pues ya lo único que nos queda, que son los artículos de inventario inicial, con un precio unitario de 39 pesos. El haber queda con 46,800 y el saldo queda con 31,200. Y por último, hay un envío a producción o consumo el 8 de agosto del 2022 de 300 artículos. La existencia se queda en 500.
El precio, pues ya como lo mencionan anteriormente, queda con 39 pesos, el haber 11.700 y el saldo de 19.500. Este es el método Webs. Vamos con el último método, que es el método promedio. Con este método lo que se hace es determinar un promedio del costo de las distintas unidades compradas sumando los valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario, incluyendo tanto los inicialmente existentes como los de la nueva compra. Igual, como las otras tarjetas de almacén, el artículo, el método, aquí pues ya va a ser promedio, lo podemos abreviar PPP. Igual, los mismos datos. Pues recordemos que el inventario inicial fue el 1 de enero de 2022, fue de 2.000. En este caso, pues el precio fue de 39 igual, cada un saldo de 78.000. Para el 2 de enero igual, como es compra no cambia mucho, donde pues sí cambia son en los consumos, vaya. Entonces pues son 10.000. La existencia aumenta a 12.000, el precio unitario 41 pesos, el debe queda con 410.000, el saldo con 488.000. Para el 2 de febrero, pues sabemos que hubo una rebaja sobre la compra anterior de los 10.000 artículos, la existencia queda con 12.000, el precio unitario pues va a bajar, vaya, a 40 pesos porque fue de 1 peso. El haber pues queda pues con 10.000 pesos de los cartuchos y el saldo queda con 478.000 pesos. Aquí ya va a cambiar el método, porque el 3 de febrero hubo un consumo de 8.000 artículos, la existencia va a bajar a 4.000. Y entonces aquí, para sacar el costo promedio de este artículo, lo que hacemos es dividir el saldo final que tenemos con los artículos que anterior se tenían, o sea, no con los que se quedaron como que en ese dato, ¿no? O en esa fecha. Y para ello tenemos que el costo es de 39.8333, el haber pues queda con 318.666.67 y el saldo es de 159.333.33. Aquí hay aquí hay una compra que dice el 4 de marzo de 2022, su entrada fue de 16.000 cartuchos, la existencia va a aumentar a 20.000, queda con un precio unitario de 43.000, con un debe de 688.000 y un saldo de 487.333.33. Volvemos a lo de los fletes, que se hizo el 5 de abril de 2022, su existencia queda con 20.000 y para sacar pues el precio unitario volvemos a sumar lo del debe de la compra anterior y el cobro de esos fletes que fueron de 20.800. Bueno, no fue cobro, fue pago. Entonces, ya que tenemos la suma de eso, lo volvemos a dividir con los artículos que se adquirieron y pues el debe queda con el pago de los 20.800, el saldo con 868.133.33. Volvemos con la devolución de la compra anterior, pues que fueron 200, la existencia baja a 19.800. Y recordemos que este costo promedio se va a quedar pues vaya con el precio de la compra. Y entonces pues para el precio unitario lo que vamos a hacer va a ser sumar los debes de la compra más el flete de la compra, eso restarlo con el haber de esta devolución y dividir esto con los cartuchos que se adquirieron menos la devolución que estamos haciendo. Para ello el haber va a quedar 8.600, lo cual se va a multiplicar la salida de esos cartuchos por el costo medio. Y tenemos un saldo de 859.533.33. Para los últimos consumos se hicieron el 7 de junio de 2022, fue de 15.000. La existencia queda a 4.800.
Y pues para sacar el costo promedio dividimos el último saldo con las últimas existencias, y queda 43.4108. Su haber es de 651.161.62 y nos queda un saldo de 208.371.72. Para el penúltimo consumo del 10 de julio del 2022 fue 4.000 cartuchos, queda 800 cartuchos, y pues vaya, el precio promedio va a ser los 288.371.72 del saldo anterior entre, pues vaya, la existencia del consumo anterior, que fue 4.800, y nos queda un saldo de 43.4108. Multiplicando los artículos que salieron por el costo promedio, nos queda un haber de 173.643.10 y su saldo es de 34.728.62. Y con el último consumo que se realizó el 8 de agosto del 2022, que fue de 300 cartuchos, quedan en existencia 500. Hacemos lo mismo de dividir el saldo anterior menos la existencia anterior. Esto nos va a quedar 43.41.08. Multiplicando la salida con el costo promedio nos da 13.023.23. Y por último tenemos un saldo de 21.705.39. Como por última explicación, van a cambiar los costos unitarios, vaya, de cada método, ¿no? Por ejemplo, aquí el costo total del consumo de materiales, que fue del haber, tenemos que es 1.156.041.77. Si suponemos que hay una producción obtenida de 15,000 pesos, el costo unitario de materia prima para este método es de 77.0695. Para el método WAVES, pues igual, sumamos los consumos y el costo total nos da 1.158.700. Hay que suponer igual los 15,000 y tenemos el costo unitario de materias primas 77.2467, y para el costo promedio igual sumamos todos los consumos del haber, nos va a dar 1.156.494.61 igual los 15,000, y una vez dividiendo el costo total con la producción obtenida que vamos a suponer, nos queda un costo unitario de materia prima de 77.0996. Con esto concluimos de que las tarjetas de almacén pues son muy importantes para cualquier tipo de costos, ya que así podemos llevar un mejor control de las entradas de cada producto, más que nada de materias primas que son utilizados en los costos. Eso es todo, muchísimas gracias y hasta luego.